La lluvia de noviembre no cae. Azota el asfalto del periférico con una furia que parece querer lavar las culpas de la metrópoli, transformando el atardecer grisáceo en una barrera infranqueable de agua y neón. Dentro de su camioneta de lujo, el silencio es una burbuja de cristal que protege a Antonio Aguilar del caos externo, donde el único sonido permitido es el ritmo metronómico de los limpiaparabrisas intentando despejar un camino que él ya se sabe de memoria. El tablero digital, con su luz azul gélida, marca exactamente las 18 horas, mientras el tráfico pesado se arrastra como una serpiente de metal y luces rojas que arden contra la opacidad del vidrio empañado. Antonio aprieta el volante de piel, sintiendo la vibración del motor bajo sus manos, ignorando el mundo que se cae a pedazos allá afuera en favor del confort térmico y la música suave que llena el ambiente aislado, ajeno al sufrimiento que desborda por las banquetas empapadas. Fue entonces cuando, en un breve intervalo entre las pasadas de hule contra el vidrio, un bulto humano emergió de la niebla gris como una estatua de dolor olvidada en el camellón central. El hombre estaba empapado hasta los huesos, su ropa pegada al cuerpo flaco, sosteniendo un pedazo de cartón donde la tinta barata de las palabras ya se había transformado en un manchón ilegible por la fuerza de la tormenta implacable. Antonio no se detuvo. Sus ojos encontraron la figura por apenas un segundo, tiempo suficiente para registrar la bota rota y la gorra militar desteñida antes de que el acelerador lo impulsara lejos de aquella visión tan incómoda. El movimiento fue automático, un reflejo de quien aprendió a tratar la miseria como parte del paisaje urbano de la Ciudad de México. Pero algo en esa imagen estática bajo el aguacero disparó un gatillo silencioso en su mente, una nota disonante que el aislamiento de su coche blindado no pudo callar. Antes de seguir, si quieres más historias fuertes como esta, comenta tu opinión aquí abajo, regálanos un like y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir trayendo relatos intensos como este para ti. Antonio Aguilar era un hombre moldeado por la eficiencia y por el éxito previsible que una carrera sólida en la arquitectura le había dado a lo largo de las décadas. Su vida era una sucesión de ambientes controlados, desde su despacho climatizado en un piso 30 de Polanco hasta el estacionamiento subterráneo de su condominio de lujo, donde ni el sol ni la lluvia lo tocaban de verdad. En ese viernes específico, el interior de su vehículo representaba la cúspide de su seguridad, un refugio tecnológico equipado con asientos con calefacción y un sistema de sonido que anulaba el rugido de los truenos que sacudían los edificios de Paseo de la Reforma. Para Antonio, el mundo exterior se había vuelto una abstracción necesaria, un escenario que observaba a través de lentes filtrados, donde la gente era solo manchas en movimiento y los problemas sociales eran estadísticas que leía rápido en su tablet antes de la primera reunión, sin dejar nunca que la realidad cruda lo despeinara. La ciudad a su alrededor pulsaba en un ritmo frenético de indiferencia, donde cada conductor estaba encerrado en su propia caja de hierro, luchando contra el reloj para llegar al calor de su hogar. El asfalto de la avenida brillaba bajo la luz de los postes, reflejando un mosaico de colores distorsionados por la lámina de agua que cubría la vía, creando una atmósfera opresiva y casi onírica. Antonio sentía el aroma suave a piel nueva y el leve toque de lavanda que el difusor del coche exhalaba, un contraste brutal con el olor a ozono y contaminación que dominaba el aire afuera. Él era parte de esa élite invisible que viaja sin ser vista, atravesando colonias sin bajar el vidrio, ignorando la decadencia urbana manifestada en los muros grafiteados y las banquetas ocupadas, manteniendo su conciencia tan limpia como la carrocería impecable de su automóvil. Mirando su reloj de pulso suizo que brillaba discretamente en su brazo izquierdo, Antonio calculó que llegaría a tiempo para la cena especial de aniversario de bodas que su esposa había preparado con tanto esmero. El evento del veterano en la lluvia empezaba a ser relegado a un rincón distante de su mente, rotulado como un encuentro fortuito sin más importancia que un semáforo en rojo que te hace perder el tiempo. Intentaba convencerse de que no había nada que pudiera hacer, que el gobierno debería encargarse de esa gente y que sus impuestos ya eran lo suficientemente altos como para delegar su compasión. Sin embargo, la radio tocaba una melodía melancólica que parecía sincronizarse con los latidos de su corazón, y la imagen de esas botas militares viejas insistía en volver, desafiando la lógica pragmática que usaba para justificar su camino ciego por la ciudad inundada. El estado emocional de Antonio era una mezcla de irritación por el tráfico, que estaba de la patada, y una inquietud creciente que no lograba identificar bien, una especie de comezón moral que le ardía bajo la piel.
Recordaba vagamente historias oídas en su infancia sobre el honor y el servicio, pero esas virtudes parecían tan lejanas como las guerras extranjeras que veía en las noticias mientras bebía un vino caro. El escenario social era de una desigualdad que calaba, expuesta por una tormenta que actuaba como un nivelador biológico, aunque algunos estuvieran protegidos por acero y otros fueran castigados por el viento cortante. A cada metro que avanzaba, la distancia física del veterano aumentaba, pero la imagen del hombre se quedaba estática en su retina, como una fotografía revelada en ácido. Era el punto de partida de un conflicto que él no había pedido, pero que ahora ocupaba el espacio vacío dentro de su vehículo perfectamente organizado. El vehículo se detuvo por completo en el cruce de la Avenida de Las Palmas, retenido por un semáforo en rojo que parecía durar una eternidad bajo el diluvio. Mientras la lluvia se intensificaba, golpeando el techo metálico con el sonido ensordecedor de miles de piedras, los ojos de Antonio fueron atraídos involuntariamente hacia el espejo retrovisor central. Allí, enmarcado por el plástico fino del accesorio de lujo, estaba el mismo hombre que acababa de ignorar metros atrás en el asfalto mojado. El reflejo aparecía distorsionado por las gotas de agua que escurrían pesadamente por el vidrio trasero, pero la postura del veterano era inconfundible y dolorosa. Permanecía inmóvil, un monumento vivo al abandono total, dejando que la tormenta empapara su ropa desgastada sin ofrecer ninguna resistencia. El espejo, que normalmente le servía a Antonio para navegar con seguridad, ahora funcionaba como una ventana a una realidad que había intentado dejar atrás desesperadamente. A través del borrón grisáceo de la tormenta, Antonio empezó a notar detalles que se le habían pasado en ese primer vistazo impulsivo y cobarde. El cartel de cartón del veterano ya era solo una masa informe de celulosa mojada, pero el hombre lo sostenía con una dignidad estoica que parecía totalmente fuera de lugar en esa coladera inundada. Sus ojos, visibles incluso a la distancia y a través del vidrio manchado por la lluvia constante, parecían no mirar a los coches, sino a través de ellos, buscando tal vez un fantasma de reconocimiento entre tanta indiferencia. Antonio sintió un nudo súbito en el pecho al darse cuenta de que el hombre llevaba un pequeño emblema desteñido en la chaqueta, un símbolo de servicio militar que hablaba de una vida dedicada a algo más grande que la pura supervivencia urbana. El lujo de su camioneta, con sus pantallas digitales y superficies impecables, de pronto se sintió como una jaula de puro egoísmo. La racionalización intentó desesperadamente colarse de nuevo en su mente, ofreciéndole mil excusas convenientes para mantener el pie en el freno hasta que la luz por fin cambiara. Antonio pensó en el peligro real de dar una vuelta en U prohibida con ese clima tan gacho, la posibilidad de llegar tarde al compromiso con su esposa y lo inútil que sería un gesto aislado en un mundo lleno de sufrimiento. «No es mi bronca», susurró para el tablero iluminado, pero las palabras sonaron huecas y les faltaba la convicción de su habitual yo pragmático y frío. El silencio dentro de la camioneta estaba ahora denso, lleno del olor fantasmagórico a lana mojada y del frío cortante que sabía que el hombre de afuera sentía hasta en los huesos. Cada segundo parado en ese semáforo era un juicio silencioso, una confrontación directa entre el hombre que era y el hombre que pretendía ser ante la sociedad. El semáforo por fin cambió a verde, una luz esmeralda brillante que prometía el escape inmediato y el regreso seguro a su rutina cómoda. Antonio dudó un momento antes de tocar apenas el acelerador, haciendo que el coche avanzara unos centímetros, pero su mirada seguía clavada en ese retrovisor cruel. La culpa ya no era un sentimiento vago. Se había vuelto una obstrucción física en su garganta, una reacción visceral a su propia apatía acumulada por años. Vio al veterano bajar la cabeza, un gesto de derrota silenciosa que le pegó a Antonio con más fuerza que cualquier golpe físico. La neta lo golpeó como un rayo. Si seguía adelante ahora, estaría dejando un pedazo esencial de su propia humanidad en esa banqueta oscura. La indiferencia, que antes era su escudo, ahora se sentía como una herida abierta que exigía acción inmediata. Antonio Aguilar apretó los dedos contra el cuero del volante, sintiendo como sus nudillos se ponían blancos bajo la luz pálida del tablero. El semáforo seguía en verde, invitándolo a huir, pero el peso en su pecho era una fuerza física que le impedía seguir el flujo mecánico del tráfico. En un movimiento brusco e impulsivo, que desafiaba años de conducta prudente, giró la dirección a la izquierda, forzando la camioneta a dar una vuelta en U prohibida sobre el camellón encharcado. Las llantas patinaron un segundo en el lodo antes de agarrar tracción,
lanzando el coche en la dirección opuesta, de vuelta al punto donde la sombra del veterano lo esperaba. El sonido de los claxones de los otros conductores, enchilados por la maniobra ilegal, se oyó lejano, como un ruido de fondo sin importancia para la misión que ahora lo dominaba por completo. El trayecto de regreso, aunque corto en metros, se sintió como una eternidad mientras Antonio luchaba contra la visibilidad casi nula provocada por la cortina de agua que caía del cielo negro. Sus ojos buscaban frenéticamente por la banqueta, queriendo ver el brillo opaco de la gorra militar o el bulto encorvado que había dejado atrás sin mirar dos veces. La lluvia parecía haberse puesto más agresiva, como una entidad viva que intentaba esconder las consecuencias de su indiferencia bajo capas de neblina. Antonio sentía el sudor frío escurriendo por sus sienes, mezclándose con la ansiedad de que su despertar tardío fuera, de hecho, demasiado tarde para salvar algo. A cada metro, la duda crecía como una sombra tóxica, susurrándole que el hombre tal vez ya se había ido a buscar refugio o simplemente se había desvanecido en el vacío de esa noche implacable. Por fin llegó al punto exacto donde fue el primer encuentro, pero lo que encontró fue solo el vacío desolador de una banqueta barrida por el viento. Donde antes había un hombre, ahora solo quedaba el asfalto negro y brillante, reflejando la luz de los postes como si nada hubiera pasado en esa esquina solitaria. Un pánico helado le recorrió la espalda a Antonio al darse cuenta de que su oportunidad de redención podría haberse ido por la coladera junto con el agua de la lluvia. Bajó la velocidad, casi deteniendo el vehículo a mitad de la calle, ignorando el peligro de que alguien le pegara por atrás mientras forzaba la vista contra el vidrio empañado. La ausencia del veterano se sentía como un veredicto final sobre su vacilación, una prueba de que el tiempo para ser humano no espera a que a los privilegiados les dé la gana tener valor. Mientras la camioneta avanzaba lento, Antonio empezó a dudar de si la imagen del veterano no había sido una proyección de su propia conciencia, harta de la rutina cínica que llevaba. Recordaba el olor a lluvia ácida y el sonido rítmico del calentador, contrastando con el frío que sabía que estaba despedazando la dignidad de ese hombre invisible. ¿Por qué, después de tantos años ignorando a los desamparados de la ciudad, ese rostro en particular se le había clavado en el alma? La frustración de no encontrarlo se volvió un coraje sordo contra sí mismo y contra la facilidad con la que siempre se sintió superior a la miseria de los demás. El silencio dentro del coche ahora era asfixiante, cargado por el sonido del motor que trabajaba al mínimo, como si el propio vehículo estuviera lamentando la oportunidad perdida de hacer algo bueno de verdad. La búsqueda siguió por 2 cuadras más, con Antonio metiéndose en calles laterales oscuras, donde el asfalto le cedía el paso a baches y charcos profundos que amenazaban sus rines caros. Entonces notó un movimiento bajo la marquesina de una tlapalería cerrada, un brillo de algo que no encajaba con la arquitectura fría de esa calle abandonada. Era el veterano, hecho bolita en un rincón, intentando proteger lo que quedaba de su cartel de cartón bajo su cuerpo para que no se deshiciera por completo. El hombre se veía aún más pequeño ahora, una masa de tela mojada y cansancio humano tratando de desaparecer contra la pared de concreto para escapar de la furia de la naturaleza. Antonio sintió un alivio momentáneo, pero seguido de una vergüenza renovada al ver el estado tan gacho en el que su semejante estaba mientras él disfrutaba de su lujo aislado. Al observar la escena, Antonio reflexionó sobre las barreras invisibles que construimos para protegernos del dolor de los demás, creyendo que nuestra seguridad es un derecho divino y no puro azar. Quiero saber tu opinión sobre este momento. Comenta qué harías tú en esta situación si estuvieras en el lugar de Antonio. Para él, el confort del asiento con calefacción ahora se sentía como una mentada de madre, un recordatorio constante de que su vida se basaba en ignorar el dolor que pulsaba justo detrás de su puerta. El veterano no era solo un indigente, era un espejo que le devolvía a Antonio una imagen distorsionada de su propia integridad moral y social. La lluvia seguía azotando la ciudad, pero la decisión de detenerse ya no era una opción, era una obligación absoluta que tenía que cumplir para poder seguir viviendo consigo mismo. Antonio estacionó el coche junto a la banqueta, las intermitentes parpadeando con un ritmo de urgencia que parecía el latido de un corazón metálico en medio de la oscuridad. Se miró en el retrovisor, encarando los ojos de un hombre que estaba a punto de cruzar una frontera de la que nunca regresaría a la misma ignorancia de antes. El espejo, que antes solo mostraba lo que quedaba atrás, ahora servía para confirmar quién quería ser a partir de ese momento decisivo. Buscó en el asiento de atrás su paraguas de golf,
un accesorio que casi nunca usaba de verdad, pero que ahora parecía la herramienta más importante de su existencia. Pasar del confort seco a la realidad húmeda y fría era un sacrificio chiquito, pero cargaba un simbolismo que pesaba más que cualquier fajo de billetes. La puerta del conductor se abrió y el sonido del mundo exterior invadió la cabina como una explosión de ruido y caos que Antonio había evitado toda su vida adulta. El frío lo golpeó de golpe, atravesando su traje de lana fina y haciendo que sus pulmones reclamaran por el aire húmedo y pesado que soplaba con violencia por la avenida. Pisó el agua acumulada, sintiendo cómo se le metía en sus zapatos de marca, pero no le importó. Sus ojos estaban fijos en la figura inmóvil bajo la marquesina. La distancia entre los dos hombres era de apenas unos metros, pero parecía representar los abismos sociales que siglos de desigualdad habían cavado entre ellos. Antonio caminó con paso firme, el paraguas abierto sirviendo como un escudo precario contra la fuerza de la tormenta que parecía querer impedir que llegara a su destino. El veterano no levantó la cara de inmediato. Ya estaba acostumbrado a que lo ignoraran, a ser un fantasma entre gente viva que solo lo veía cuando estorbaba. Antonio se detuvo a unos centímetros de él, inclinando el paraguas para taparlo no solo a él, sino también al hombre que temblaba fuerte bajo su ropa empapada. El sonido de la lluvia pegando en la tela del paraguas creó una pequeña cúpula de silencio compartido en medio del rugido de la CDMX. En ese espacio improvisado, la jerarquía social se esfumó, quedando solo dos seres humanos enfrentando la fragilidad de la vida y la fuerza de una naturaleza que no elige víctimas. Antonio sintió el olor a humedad y desesperación, una fragancia que ninguna loción cara podría tapar, y entendió que ese era el olor de la verdad que siempre había evadido. Notó que las manos del veterano, las que sostenían el cartón borroso, estaban llenas de cicatrices y callos, huellas de un pasado de chamba dura y sacrificios que la sociedad decidió olvidar. La gorra militar, pesada por el agua, mostraba una fecha de servicio que recordaba conflictos que Antonio solo conocía por libros o películas. Ese hombre alguna vez fue el héroe de alguien. Tuvo un nombre, una familia y un propósito más allá de pedir limosna bajo una tormenta de noviembre. El detalle de la bota rota, que Antonio había visto por el espejo, ahora estaba frente a él, dejando ver la piel blanca y lastimada por el frío de la calle. Cada detalle concreto del sufrimiento ajeno era como un clavo en la conciencia del arquitecto, deshaciendo la imagen de perfección que tenía de sí mismo. «Señor», llamó Antonio, su voz sonando rara y ronca contra el viento que aullaba entre los edificios. El veterano por fin alzó la cara, y lo que Antonio vio en sus ojos no fue el odio que esperaba, sino una resignación profunda y una dignidad que el hielo no había podido quebrar. Eran ojos que ya habían visto lo peor de la humanidad y que ahora observaban al arquitecto con una curiosidad cansada, como tratando de entender por qué ese extraño se había detenido. No hubo un regáleme una moneda ni un drama, solo un reconocimiento silencioso de una presencia que rompía el aislamiento mortal de esa noche fría. En ese momento, Antonio se dio cuenta de que el hambre del hombre no era solo de pan, sino de que otro ser humano lo volviera a ver como a un igual. La tensión del momento se sentía en el aire, una electricidad estática más cargada que los rayos que cruzaban el cielo negro. Antonio buscó las palabras, pero sintió que cualquier discurso sonaría a mentira ante la crudeza de esa realidad que apenas empezaba a tocar. Sintió el peso de su cartera en el bolsillo, llena de tarjetas y billetes que podrían comprar el confort de 1000 noches, pero que no servían de nada en ese instante. El verdadero valor del encuentro no estaba en el dinero, sino en el puente emocional que intentaba tender sobre el abismo de su propia indiferencia. Sabía que el veterano lo estaba calando, probando la neta de su gesto a través de un contacto visual que duró segundos, pero que pareció contener toda una vida de rechazos acumulados. El arquitecto estiró la mano libre, un gesto que casi nunca hacía con extraños en la calle, pero que ahora se sentía como el único movimiento lógico. El veterano dudó, mirando la mano limpia y cuidada de Antonio antes de, lento, mover la suya, temblorosa y sucia, para aceptar el saludo. El toque físico fue como un choque térmico, una transferencia de calor y humanidad que hizo que el corazón de Antonio se acelerara como nunca. En ese apretón de manos, Antonio sintió la fuerza que aún le quedaba a ese hombre, una resistencia militar que se negaba a rendirse a pesar de todo. Era un pacto silencioso, un juramento de que, al menos por un rato, ninguno de los dos estaría solo bajo la furia de la tormenta.
Lo vi allá atrás, dijo Antonio, con la voz ya más firme, mientras mantenía el paraguas sobre su nuevo compañero. Pasé de largo y no debía hacerlo. Sentí que tenía que regresar, no por usted, sino por mí mismo. El veterano hizo una mueca que parecía una sonrisa débil, un movimiento casi invisible que iluminó su cara llena de arrugas por el tiempo y el sol. No necesitaba disculpas formales. Él ya sabía cómo funciona el mundo y cómo la mayoría prefiere cerrar los ojos ante lo que incomoda. Pero el hecho de que Antonio hubiera vuelto, desafiando la lluvia y su propia comodidad, era un tributo a su existencia que no recibía en años en esas calles frías. La lluvia parecía calmarse un poquito, como si el universo diera una tregua para que ese diálogo loco pudiera florecer entre los charcos de agua sucia. Antonio sintió una conexión profunda con el pasado de ese hombre, imaginando las batallas que peleó y las pérdidas que lo llevaron a esa banqueta solitaria. El veterano ya no era un objeto de caridad, sino una lección viva de historia y carácter que el arquitecto por fin estaba listo para respetar. Cada detalle, desde el olor al asfalto mojado hasta el parpadeo de las intermitentes de su camioneta, se quedaría grabado en su memoria como el momento de su verdadera transformación. Entendió que la arquitectura que hacía era puro cascarón si no servía para darle un lugar digno a la gente. Finalmente, Antonio abrió la puerta del pasajero de su camioneta, una invitación silenciosa que pesaba más que 1000 palabras. El veterano miró el interior lujoso, la piel color crema y las pantallas, dudando si ensuciar tanta perfección con su ropa empapada y llena de mugre. Antonio solo asintió, un gesto de pásele, jefe que decía que ese espacio era suyo tanto como de cualquiera. En ese momento, la barrera social se rompió por completo y el veterano aceptó entrar al santuario de metal y cristal, trayendo consigo el olor de la tormenta y la realidad de la calle. Antonio cerró la puerta con cuidado, sintiendo que al rescatar a ese hombre de la lluvia, en realidad, se estaba rescatando a sí mismo de una vida de sombras y de una indiferencia que ya le pesaba demasiado. Dentro de la camioneta, el aire acondicionado luchaba contra la humedad de la ropa del veterano, creando una neblina densa que materializaba la tensión entre esos dos mundos. Antonio Aguilar miraba, de reojo, las manos del hombre sobre sus rodillas, manos que temblaban no solo por el frío, sino por un cansancio de vida que años de olvido habían vuelto piedra. El silencio solo lo rompía el sonido de los limpiaparabrisas, que parecían contar los segundos para una revelación que tenía que llegar. Cada vez que el veterano respiraba, se sentía el peso de batallas que la sociedad decidió enterrar. Antonio sintió que el lujo de su propio coche lo asfixiaba, que su armadura de privilegios era ridícula frente a la vulnerabilidad y la fuerza de ese hombre que acababa de subir. Mientras manejaba sin rumbo fijo, solo queriendo alejarlo de la tormenta, Antonio notó un brillo metálico en un bolsillo de la chaqueta rota del pasajero. Con un movimiento lento, casi sagrado, el hombre sacó una cajita de madera vieja, revelando una medalla de honor. La cinta estaba manchada por el tiempo, pero el metal todavía guardaba la dignidad del sacrificio. Ver que ese desconocido de la banqueta era un héroe condecorado le pegó a Antonio como un golpe en la boca del estómago, exponiendo la injusticia de un sistema que tira a sus protectores cuando ya no le sirven. El contraste entre la medalla de oro y la piel pálida del veterano era la prueba de una negligencia que Antonio, hasta hace unos minutos, ayudaba a alimentar con su silencio y su carrera por el éxito material. La urgencia moral subía con cada palabra que el veterano empezaba a soltar, con una voz que era un susurro ronco narrando una gloria que se volvió cenizas por la indiferencia. Contó del día que regresó a casa esperando un abrazo que nunca llegó, y de cómo las medallas no se podían cambiar por comida ni por un techo donde no se metiera el agua. Antonio sentía el sudor frío por el cuello, dándose cuenta de que su vida estable era un castillo de naipes levantado sobre el olvido de hombres como el que ahora estaba sentado en su asiento de piel. La presión emocional se volvió insoportable. Cada detalle, la hija que no veía en décadas, el batallón que se perdió en su memoria, era un espejo de su propio vacío y egoísmo. El veterano sacó de su gorra una foto vieja, doblada tantas veces que las orillas ya no existían, enseñando a una versión joven de él junto a una mujer sonriente y un niño. Esa imagen era el último pedazo de humanidad que se negaba a soltar, viviendo entre los desechos de una ciudad que lo trataba como si no estuviera. Antonio miró la foto y luego al hombre, viendo al papá, al esposo y al ciudadano que quedaron enterrados bajo traumas que la paz civil jamás entendería.
El drama llegó a un punto donde el perdón se veía lejos y la deuda moral de Antonio crecía con cada segundo. Entendió que no bastaba con quitarle el frío. Tenía que devolverle el lugar en el mundo que le habían robado. La lluvia seguía azotando la ciudad con una violencia simbólica, como si el cielo llorara por todas las historias de heroísmo que acaban en esquinas oscuras. Antonio paró el coche en un acotamiento iluminado por un poste que parpadeaba, creando un ambiente de suspenso y reflexión profunda. Miró otra vez el retrovisor, pero ahora no para ver lo que dejaba atrás, sino para encararse a sí mismo y decidir qué seguía ante esa crisis moral. El veterano se quedó callado, con una dignidad que desafiaba cualquier caridad barata que Antonio quisiera ofrecer para limpiar su conciencia. La tensión entre el deber de un extraño y el derecho de un héroe cargaba el aire antes del gran clímax. La revelación final del veterano fue un gesto simple. Le extendió la medalla a Antonio, no como pago, sino como prueba de que alguien, por fin, lo había escuchado en medio de la tempestad. Antonio sintió el metal frío en su palma y entendió que ese objeto pesaba como vidas enteras perdidas por una patria que les dio la espalda. La urgencia llegó a su tope al entender que el tiempo de actuar era ya, antes de que la luz de ese hombre se apagara por la humedad y el frío. La expectativa llenaba el espacio entre ellos, volviendo a la camioneta un altar de redención donde el arquitecto tenía que decidir quién era de verdad. El clímax estaba ahí, y la lluvia ahora se sentía como un bautismo para la nueva aventura que iban a empezar juntos. Antonio sostenía la medalla con un respeto que nunca le tuvo a ninguno de sus premios de arquitectura. El metal parecía latir con la historia de batallas de verdad, de sacrificios que le dieron libertad a tipos que, como él, vivían en burbujas de cristal. El veterano lo miraba con una paz que contrastaba con la tormenta de afuera, como si soltar su identidad le hubiera quitado un peso de encima. En ese espacio chiquito iluminado por luces digitales, el tiempo se detuvo para que el alma de un arquitecto y el corazón de un guerrero se encontraran al mismo nivel. Reconocerlo ya no era una opción, era una fuerza de la naturaleza que pedía una respuesta digna de un héroe olvidado. En un gesto que cerró el clímax de ese viaje bajo el diluvio, Antonio Aguilar no sacó la cartera para darle un billete que calmara su culpa por un rato. En lugar de eso, se quitó su saco de marca y se lo puso en los hombros al veterano, un manto de protección que simbolizaba pasarle su propia seguridad al que se pasó la vida cuidando a los demás. El veterano miró la tela cara y luego a Antonio, encontrando algo que no veía hace décadas, el reflejo de un hombre respetado por lo que es. Antonio prendió el motor y cambió el rumbo en el GPS, no para su casa ni para su cena, sino para un hotel donde el nombre del veterano se registraría con todos los honores. El veterano quiso protestar, con las manos temblando como queriendo rechazar tanta generosidad que parecía de otro planeta. Pero Antonio le agarró la mano con fuerza, un contacto de piel a piel que rompió la última barrera de soledad que la lluvia y la sociedad habían levantado esa noche. Su batalla se acabó por hoy, soldado, susurró el arquitecto, con un respeto que sonó a juramento sagrado dentro del coche ya calientito. La mirada que el veterano le devolvió fue de dignidad recuperada, un brillo de esperanza que cruzó décadas de abandono para brillar en la oscuridad. La vuelta más grande no fue el regreso en el asfalto, sino el momento en que su alma fue reconocida y su honor restaurado ante un testigo humano. La lluvia afuera seguía dándole con todo a la ciudad, pero adentro la paz era de esas que ninguna tormenta vuelve a sacudir. Antonio entendió que ese gesto de reconocer y recibir al otro era el proyecto más importante de su vida, una construcción que no era de acero, sino de empatía y valor moral. Vio al veterano recargar la cabeza en el asiento y cerrar los ojos, soltando un suspiro de alivio que parecía sacar años de frío de sus pulmones. El clímax de esa noche no fue solo salvarlo de la calle, sino el regreso de Antonio a su propia humanidad al salvar a un héroe del olvido. La luz del tablero los iluminaba a los dos, unidos por un destino que la indiferencia de la ciudad ya no podría borrar. El lobby del hotel, con sus luces doradas y mármol, parecía un templo de paz comparado con el caos de afuera. Antonio acompañó al veterano a la recepción, ignorando las caras de los empleados que no entendían qué hacía ese hombre así bajo el saco del arquitecto. Después de asegurar un cuarto y atención, Antonio vio al veterano subir al elevador, un hombre que entró como un fantasma de la miseria y subió como un ser humano valorado. La sensación de haber cumplido no fue una satisfacción barata, sino una claridad dolorosa sobre lo frágil que es la dignidad.
Antonio se quedó ahí parado, sintiendo el calor del lugar mientras procesaba cómo ese encuentro fortuito le había cambiado el carácter. Al volver a su casa, el silencio de su camioneta ya no era una cueva de indiferencia, sino un espacio para pensar en todos los puentes que nunca construyó. La cena de aniversario, que antes era su única preocupación, ahora se sentía chiquita ante la vida que acababa de rescatar. Su esposa lo recibió asustada al verlo todo mojado y sin saco, pero la mirada de Antonio tenía una luz nueva, una empatía que las palabras todavía no podían explicar. No contó lo del veterano luego. Guardó el secreto como una semilla de cambio que necesitaba tiempo en su alma. La lluvia que pegaba en las ventanas de su depa de lujo ahora sonaba diferente, como un ritmo de renovación y de cura espiritual. En las semanas que siguieron, Antonio no solo ayudó al veterano, sino que usó sus contactos para reintegrar al héroe, que se llamaba Samuel, a una comunidad que valorara su pasado. Samuel ya no era una mancha en el retrovisor, sino una presencia constante que le recordaba a Antonio que hay que tener los ojos abiertos al dolor de los demás. La ciudad seguía ruidosa y desigual, pero para el arquitecto, la arquitectura social se volvió tan importante como los edificios de cristal que diseñaba. Aprendió que la verdadera riqueza no es lo que guardamos en la cochera, sino las ganas de mojarnos para salvar a alguien que el mundo tiró. Esa noche lluviosa fue el nacimiento de un propósito mayor, transformando un impulso de culpa en un compromiso eterno de humanidad. Antonio ahora entiende que el verdadero lujo no es aislarse, sino reconocer al otro en plena tormenta. Cada vez que mira por el retrovisor, no ve solo el tráfico, sino al hombre que dejó de ser para convertirse en alguien digno del aire que respira. La imagen del veterano bajo el agua se volvió el cimiento de su nueva moral, una construcción mucho más sólida que cualquier rascacielos que haya diseñado. La indiferencia, que antes era su armadura, resultó ser una cárcel de la que por fin escapó al abrirle la puerta a un extraño. ¿Cuántas veces pasamos frente a la respuesta de nuestras propias oraciones por miedo a mojarnos en la lluvia? Y en tu opinión, ¿qué dice esto sobre el carácter y las decisiones difíciles? Deja tu comentario.